Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por conectarse a este webinar, que espero que sea de contenido interesante, formativo y sobre todo ameno. Bien, por favor, su feedback, sus comentarios, en fin, no sé si podremos contestarlos sobre la marcha o si los comentarios que ustedes hagan los podremos comentar por escrito y devolvérselos mañana mismo, máximo pasado, pero con la mayor rapidez posible todos sus comentarios, que además es lo más enriquecedor de esto, la dualidad, la bidireccionalidad de que puedan ustedes hacer preguntas y contestárselas, aunque sea, ya digo, en diferido o por escrito. Bien, ¿por qué la gerencia de riesgos es una materia tan importante y por qué cada día tiene más importancia a todos los niveles de la sociedad? Desde siempre, las organizaciones, los gobiernos, las empresas y también las personas, los seres humanos, nos hemos enfrentado y nos enfrentamos cada día a la incertidumbre. Cuanto más ciertas fueran las cosas, más tranquilos podríamos vivir y desarrollarnos en cualquier ámbito de actividad, en la vida, en la empresa, en los negocios, en cualquier situación. Por eso, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas han tratado de obtener el máximo de certezas y tratar de buscar la estabilidad en sus vidas, darle a todo lo que hacen, a todas las actuaciones humanas, esa continuidad, esa certidumbre, tratar de evitar lo inesperado y de suceder lo inesperado que nos pille suficientemente preparados. Ese es el motivo que a día de hoy, en la actualidad, lleva a todo el mundo a tratar de plantearse cómo conseguir mayores certidumbres o al menos mitigar las incertidumbres que nos acechan. Cualquier evento inesperado, normalmente efectos dañinos, efectos negativos, de eso es de lo que trata la gerencia de riesgos y de ahí su importancia cada día mayor. En primer lugar, para abordar la gerencia de riesgos hay una serie de pasos, de elementos. Tampoco hay un consenso doctrinal en cómo deben darse esos pasos, pero sí que más o menos hay un orden lógico que pasa, en primer lugar, por identificar los riesgos que nos acechan, que nos amenazan. Y ese análisis, esa identificación, le llamamos matriz de riesgos. Matriz y mapa de riesgos. La matriz de riesgos es más un listado de posibles causas, de posibles situaciones, y el mapa de riesgos ya entra un poquito más en el detalle. Por supuesto, el mapa no es un elemento cartográfico, es un documento en el que se van escribiendo y poniendo con determinadas simbologías, colores, los diferentes riesgos, agrupados por categorías. En fin, el orden varía y puede ser de muy distintas maneras, pero hay por ahí una enorme literatura al respecto que se puede consultar libremente en Internet. En cualquier caso, una vez hecha de riesgos o iniciado ese mapeo de los riesgos y su plasmación gráfica, es valorar las posibles maneras de mitigar ese riesgo. Y mucho mejor si fuese posible la completa eliminación del riesgo. Eso parece un pensamiento utópico, pero en la práctica se puede conseguir. Se puede conseguir, y lo veremos si nos da tiempo esta tarde, veremos cómo hay formas de algunos riesgos eliminarlos por completo. Evidentemente, eso no es para todos los tipos de riesgos. Imagínense que alguien pudiera inventar el sistema para que un terremoto, una inundación, un cataclismo, no nos afectase. Poder eliminar ese peligro de la Tierra, pues sería un avance para la humanidad y estamos en el terreno de lo utópico, de lo no posible. Pero sí que hay algunas otras causas que se pueden eliminar. Aparte de eso, otro paso en el proceso sería la cuantificación de la exposición. Es decir, valorar en términos monetarios si algo llega a suceder, cuánto nos costaría, cuáles podrían ser las consecuencias económicas que tendría ese posible evento. Claro, una vez hecho eso, sabemos cuánto nos puede costar el acaecimiento de un determinado suceso. Lo siguiente es cuál es nuestra potencia económica, de cuánto dinero podemos disponer para, llegado el caso,
disposición de soportar. Claro, el ejemplo de mi coche a lo mejor es bastante banal, pero imagínense de que lo que estamos hablando es de petróleo para poder funcionar una empresa si en el Golfo Pérsico estalla un conflicto bélico y no pueden pasar los petroleros y mi empresa tiene petróleo nada más para funcionar 20 días y pasados esos 20 días tengo que cerrar mi empresa. Imagínense lo difícil que es cuantificar un fenómeno de ese tipo. Podríamos poner muchos ejemplos, pero creo que el concepto pueda quedar claro. Bien, aparte de eso, como siguiente paso, una vez identificado el máximo perjuicio que podemos soportar, deberíamos investigar si disponemos de recursos para contrarrestar el importe máximo que haya resultado del paso previo. Si tenemos liquidez propia, si tenemos acceso a los mercados de capitales para que alguien nos lo preste, en fin, ¿cómo podríamos afrontar esa situación en la que se produjera el máximo perjuicio posible que acabamos de calcular? Claro, evidentemente, si nuestra posición financiera no es suficiente para soportar ese tipo de riesgos, tendremos que buscar lo que comúnmente se llama financiar ese riesgo o, muy frecuentemente, transferir el riesgo a otro, que básicamente, por darles la pista, es obvio que transferir el riesgo es pasárselo a otro y normalmente esto se hace con mecanismos de seguro mediante el pago de una prima. Si yo quiero prevenir el caso de que mi coche resulte dañado o destruido, pues puedo hacer un seguro por el cual, si el coche me lo roban o se me destroza en un accidente, pues yo consiga que un asegurador me pague los 17.000 euros para poderme comprar otro coche como ese que tenía. El ejemplo este valdría también para el caso anterior del petrolero. Bueno, pues si no conseguimos que el petróleo pueda llegar hasta nuestra fábrica y solo tenemos reservas de petróleo para 20 días, lo mismo estamos en la obligación de conseguir un seguro que nos provea de la financiación suficiente para comprar petróleo de reventa, comprárselo a otros industriales o cualquier solución de este tipo a un precio muy superior al del barril normalmente. Es decir, buscar soluciones financieras para que ese riesgo que acabamos de calcular y cuyo monto total acabamos de ver, pues poderle dar la vuelta y que no nos paralice, que no nos detenga nuestra carrera empresarial. Bien, entonces estamos adelantándonos. Financiar o transferir. Vamos a ver un poco, antes, anticipando a la exposición, qué podemos hacer y cuál es la diferencia entre financiar o transferir. Financiar, sencillamente, es tener abierto, garantizado el acceso al mercado financiero, al mercado de capitales, para poder resistir. Esto tiene muchas formas de hacerse. La más básica es tener una línea de crédito, pero también podemos tener unos fondos propios en la empresa o podemos tener un acuerdo con otros para que nos financien si se producen determinados acontecimientos. Puede que nuestra empresa tenga una gran salud financiera, una gran fortaleza y se pueda permitir el lujo de tener algún activo por ahí de reserva de forma bastante líquida para poder disponer de ese dinero en un plazo relativamente breve. Hay muchas maneras de hacerlo. En el límite, casos extremos, compramos edificios, si el mercado inmobiliario está bien, y tenemos esos inmuebles ahí listos. Llegado el caso, podemos vender esos edificios con relativa rapidez para obtener la capacidad financiera que necesitemos para un determinado evento dañino que nos ha sucedido. Lo más común, la fórmula más normal y que parece lo mismo pero no lo es la de la transferencia. El mercado de seguros en todos los países está ya suficientemente
desarrollado y maduro para que prácticamente cualquier situación se pueda transferir mediante un contrato de seguros. Podríamos hablar de muchos ejemplos de contratos de seguros, pero existen hoy día contratos de seguros para prevenir eventos del tipo que mi producto el día de mañana en el mercado no tenga el valor que yo esperaba cobrar. Imaginen que yo soy una empresa que me dedico al maíz para pienso de animales, y que yo produzco maíz pensando que lo voy a vender en 20 unidades monetarias. Pero llega el momento de vender el maíz después de la cosecha y el procesado y demás, y el maíz en el mercado no está a 20 euros, está solo a 10. Es decir, voy a tener un serio perjuicio, porque mis gastos de explotación estaban calculados para un mercado que aceptara la venta de maíz a 20. Y si luego lo que puedo obtener es solo 10, voy a tener un percance bastante considerable. Bien, existen mecanismos de seguros para garantizarte este tipo de situaciones y que si tu producto en el momento próximo o tras un año o tras 2 años, en el tiempo X en que vayamos a realizar la transacción, no alcanza el precio suficiente, poder tener una salida que compense esa pérdida. Esto es aplicable a energía, a flujos de personas muy importantes en la industria turística, al tránsito marítimo de buques, a cualquier actividad que se imaginen, existen mecanismos de seguro muy desarrollados, muy sofisticados y que, por supuesto, tienen una contraprestación económica. Como saben todos, es bastante intuitivo que para que alguien se quede con tus riesgos, evidentemente va a querer un precio. Ese precio normalmente se llama prima, es la prima que deberemos pagar por el seguro para que un tercero se haga cargo de nuestros potenciales peligros futuros. Bien, vamos a ver un poco más cuál sería el orden lógico de una adecuada gerencia de riesgos. ¿Cuáles serían los pasos también a valorar más allá de los primeros compases que hemos marcado antes? Hay que identificar, eso ya lo tenemos claro. Hay que evaluar. Es importante no olvidar el cumplimiento normativo. El compliance, como dicen los anglosajones, cada vez toma más importancia. Y si no estamos cumpliendo determinadas reglas de mercado, podemos tener severos perjuicios. En Europa en general y en España en particular, la legislación sobre protección de datos de los clientes o consumidores está tomando un protagonismo muy, muy grande y empiezan a haber sanciones muy importantes porque no se cumple debidamente la normativa en materia de protección de los datos de consumidores y usuarios. Y eso es algo que deberemos vigilar si estamos haciendo una actividad económica en el mundo que implica el manejo de bases de datos. Por ponerles un ejemplo muy, muy simple de a lo que me refiero con el cumplimiento normativo. Por supuesto, tenemos que velar por la transparencia y la confianza. Sin confianza, los negocios sencillamente son imposibles. Cualquier actividad económica, sin un mínimo de confianza, está abocada al fracaso. Por eso tenemos que ser transparentes y generar confianza a nuestro alrededor y, por supuesto, ser capaces de tener confianza en aquellos con los que estamos trabajando, en nuestros proveedores, en nuestros clientes, nuestros empleados, los socios, etcétera. Y este análisis de transparencia y confianza también forma parte de la gerencia de riesgos porque aquí podemos descubrir peligros con los que ni siquiera pensábamos. Es muy frecuente, y por ejemplo en supermercados, es muy frecuente que las mayores pérdidas de mercancía que se sufren en los supermercados sean a consecuencia de los propios empleados infieles. Hay muchas modalidades de esto, pero en mis experiencias con empresas de distribución y grandes cadenas de supermercados, normalmente lo que hacen los empleados, si están en caja, es dejar pasar a algún amigo con mucha mercancía y cobrarle muy poquita en la factura final. Y eso, evidentemente, es un acto ilícito que causa un perjuicio patrimonial al supermercado. Hay muchas modalidades de esto, empleados, clientes, etcétera. Tenemos que tomar medidas para que esa transparencia
de la que tenemos que hacer gala y esa confianza que tenemos que obtener sean auténticas y aún así, con esa confianza y esa transparencia, ser capaces de prever eventos dañinos para anticiparlos y poder estar preparados por si no sucede. Bien, a continuación está el apoyo a la toma de decisiones. Cuanto más informado esté el que ha de tomar una decisión, más firme y más certera podrá ser esa decisión. Si estamos pensando abrir una nueva línea para fabricar un determinado producto y resulta que ese producto ya existe y además se está produciendo en otros mercados a precios muy, muy competitivos y nosotros, por nuestro esquema de costes, lo vamos a producir más caro, si tomamos la decisión de ir adelante, es muy probable que nuestro producto no se venda porque es caro y entonces tendremos un serio problema. Nos tendremos que comer la producción con lo que ello implica de costes extra y de pérdidas patrimoniales. No sé si me siguen, pero el apoyo a la toma de decisiones es fundamental y la gerencia de riesgos, por eso, forma parte de las actividades que están en el corazón mismo de la empresa. La tendencia es que las grandes empresas, las mejor gestionadas, las grandes corporaciones, sitúan la gerencia de riesgos en niveles muy altos en la pirámide jerárquica de las respectivas organizaciones, porque tiene una importancia muy, muy grande a la hora de desenvolvernos en el mundo de los negocios. Por supuesto, la asignación de los recursos. El eterno problema de la economía, podemos hacer muchas cosas, pero para ellas necesitaremos recursos. Si queremos eliminar un determinado peligro, las acciones preventivas no suelen ser gratuitas. Pueden ser más o menos caras, pero coste tienen. La certeza es de que tienen un coste. Y para esas acciones preventivas deberemos dedicar unos recursos que normalmente no son ilimitados. Los recursos, como bien es sabido, generalmente son escasos. Entonces, esa asignación de recursos escasos habrá que hacerla con sabiduría y bien amparada en los análisis de gerencia de riesgos que estamos realizando. Por supuesto que aquí entraría la constitución de fondos de reserva, de tener acceso directo a mercados de capital, tener garantizadas una serie de vías en caso de, o sencillamente el coste de las primas para pagar unos seguros si hemos decidido transferir nuestros riesgos. Bien, y claro, dentro de la asignación de recursos les hablaba de la prevención y sus derivaciones, porque a veces si queremos establecer sistemas de control, eso lleva unos costes, no solo monetarios, sino a veces también operacionales. Imagínense que para prevenir el hackeo, la entrada de piratas informáticos en los ordenadores de una empresa, se ponen una serie de medidas de control que hacen muy difícil el acceso o que nos privan a los empleados de la empresa de poder visitar páginas web o de poder navegar por Internet, porque hemos puesto unas medidas de seguridad muy exigentes en la plataforma informática de la empresa. Esto sucede, esto que les estoy contando sucede y genera unos costes, la prevención, en horas de trabajo extra de los empleados, porque las dificultades de acceso a Internet o determinados recursos en red complican la vida y hacen que el trabajo se ralentice. Piensen en empresas de diseño o en empresas de distribución online, que dependen mucho del acceso a Internet. Si ponemos muchos filtros, disuadimos los accesos, tal vez de los clientes, tal vez de los empleados, de los proveedores, etc. Es decir, la prevención tiene una serie de condicionantes que a veces hacen que sea complicado el acceder, el implantar determinadas medidas de prevención. Claro, todo lo anterior, todos los pasos lógicos de los que venimos hablando, si no hay una concienciación, si la gente no cree en ello, si la dirección no cree en ello o sencillamente a los empleados les resulta demasiado duro, pues nos impedirá que las medidas de gerencia de riesgos lleguen al resultado que buscamos, que es la eliminación o como poco la mitigación de los riesgos. Hace falta formar a todos los intervinientes en la cadena de valor de la empresa para que sepan dónde está el extintor, permítanme el ejemplo, dónde está el extintor en caso de que se produzca un fuego.
o qué hacer si determinada máquina deja de funcionar y nos priva de la producción que sea. Es decir, la formación y el conocimiento dentro de la empresa de todos los parámetros de gerencia de riesgos son muy importantes. Y claro, a partir de ahí tenemos que medir, tenemos que ser capaces de ponerle elementos de medida a todo lo que hacemos para continuar con una evaluación y saber qué nos estamos gastando y qué beneficios estamos obteniendo a cambio de esas gestiones del riesgo y de esos elementos de prevención que estamos introduciendo. Y bueno, al final he puesto en esta lista la recapitulación constante porque todo lo que evaluemos hoy en materia de gerencia de riesgos lo tendremos que revisar en breve, tendremos que volver sobre ello y revisarlo, porque el secreto, queridos amigos, está en que el entorno cambia, las circunstancias se modifican. Lo que hoy es una constante, mañana deja de serlo. Vivimos en un mundo cambiante y además muy globalizado. Y eso nos obliga a que la gerencia de riesgos sea una disciplina en la que constantemente tenemos que estar repensando, volviendo y recapitulando sobre los temas que decidimos ayer. Por supuesto, en la medida en que hagamos varios ciclos de recapitulación, el análisis nos saldrá más fino y cada vez que volvamos a identificar, evaluar, etcétera, los diferentes riesgos, tendremos ya en la experiencia previa y el avance de los ciclos anteriores. Es decir, que puede parecer un proceso burocrático y poco fértil, pero tiene mucho sentido y es una necesidad porque las circunstancias del entorno cambian, las empresas cambian, la tecnología, los consumidores, los gustos del mercado, los precios, todo cambia y evoluciona y eso afectará a las decisiones que tomamos ayer en materia de gerencia de riesgos. Bien, continuamos. Bueno, en la página esto ya lo hemos visto, no es una recapitulación, la estructura lógica sería esta, pero vamos a ver ahora categorías de riesgos. ¿En qué debemos fijarnos a la hora de analizar riesgos? Por supuesto, esto depende mucho de la empresa de que se trate, pero en la pirámide de importancia, lo primero siempre son las personas. Hay que valorar cómo estamos protegiendo a las personas que tienen que ver en el proceso de la empresa, tanto si son clientes que visitan nuestras instalaciones, como son los empleados que trabajan con nosotros, las personas que viajan, los proveedores que vienen con sus vehículos de transporte a traer mercancías o a llevárselas. En primer lugar, las personas. Y es una categoría muy importante en la que luego nos extenderemos un poco más. A continuación, los patrimonios. La empresa tiene una serie de activos, una serie de bienes que son importantes y que hay que proteger. Bueno, hay que ver qué amenazas pueden tener esos patrimonios y a partir de ahí buscar las medidas de control más eficaces. Luego está el beneficio. Las empresas, las corporaciones, normalmente buscan obtener un beneficio en su actividad. Y claro, si por determinada situación ese beneficio se ve interrumpido, en realidad el beneficio, permítanme la expresión, es como la sangre de las empresas. Una empresa sin beneficios es como un cuerpo sin sangre. Deja de funcionar, el corazón deja de latir y la empresa se muere. Los beneficios muchas veces pasan desapercibidos, se nos olvidan y forman parte de algo fundamental para el funcionamiento de las empresas. Hay luego una categoría muy importante que son las responsabilidades civiles. Aquellos que estén familiarizados con el mundo del derecho sabrán de este concepto, pero cualquiera de nosotros, cualquier empresa, en cualquier actividad, se pueden causar daños a otros, hacer un daño inesperado, involuntario a un tercero. Y esas son las responsabilidades civiles. Se me viene a la cabeza un caso brutal de responsabilidad civil de productos acá en Europa, que es una empresa láctea francesa. No sé si alguno, porque el tema está teniendo mucha repercusión, fabrican leche maternizada para bebés.
y han tenido una contaminación en alguna de sus fábricas y ha habido bebés muertos, fallecimientos de bebés. Imagínense qué tipo de responsabilidad sucede cuando una empresa que produce alimentos infantiles contamina, envenena, en fin, ha sido involuntario, por supuesto, ha sido un error en la cadena, pero imagínense el enorme daño que se causa. Además, permitiéndome avanzar sobre el ejemplo que les ponía, también está, a continuación de la responsabilidad civil y del daño a los consumidores, fallecimientos y demás, está el daño patrimonial que la propia empresa sufre, porque al verse resentido su prestigio, su imagen, su reputación corporativa cae. Normalmente esto también acarrea una caída brutal de las ventas. En fin, no me extenderé más porque creo que la noción es bastante comprensible. Bien, vamos a ver categoría por categoría un poco las que acabamos de describir. Los riesgos que afectan a las personas. En cualquier organización que se precie, lo primero son las personas. Claro, y hay muchas categorías. En primer lugar, las de accidentes y salud. En terminología anglosajona, A&H. Luego, los accidentes en la salud, si tenemos una fábrica en la que se producen, no sé, calor, polvo, reacciones químicas, eso puede afectar a la salud de nuestros trabajadores, de nuestros empleados, pero también a los de alrededor. Puede afectar a los que pasan por allí, a los que vienen a visitarnos o a los vecinos que están cerca de nuestra instalación. Y todo eso debemos prevenirlo. Por supuesto, debemos calcular si en nuestra instalación hay un peligro de accidente, no sé, cualquier tipo de suceso en el que alguien pueda sufrir un daño corporal. Pues esos accidentes y esa salud general de las empresas tenemos que evaluarlas y tenemos que medirlas para ver hasta qué punto lo estamos haciendo. Les recuerdo aquí lo que hablábamos antes del cumplimiento normativo. En la mayoría de países del mundo occidental hay una gran cantidad de legislación sobre salud e higiene laboral. Es decir, que no estamos hablando de un elemento caprichoso, ni de un elemento que sea solo por la gerencia de riesgos. No, no, es que nos lo exige la legislación. Y si un empleado nuestro tiene un accidente y sufre una lesión grave, además de la responsabilidad que tenemos para con ese empleado y las posibles indemnizaciones que tendremos que hacerle al empleado, podemos incurrir en multas, sanciones y llegar a penalizaciones muy graves por parte de las autoridades competentes, según el país que sea. Es decir, que es un tema de mucho más calado de lo que parece, mucho, mucho más. Luego está, claro, la vida. El seguro de vida es notablemente más caro que el seguro de accidentes. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de situación, incluso una enfermedad, una patología cualquiera, que le cueste la vida a una persona, pues sucede que ese tipo de previsión, ese tipo de seguro es notablemente más caro que los de accidentes. A veces tenemos que garantizar las pensiones futuras de nuestros empleados cuando se jubilen, o si estamos enviando empleados a países complejos, tendremos que prevenir el posible secuestro y su eventual rescate. Es la K y la R que les he puesto ahí en terminología abreviada anglosajona. Empleados desplazados a otros países a los que enviamos a trabajar, a hacer negocios fuera del territorio normal de residencia, están expuestos a unos peligros que denominan el duty of care, el deber de cuidado que las empresas están con respecto a sus trabajadores. Podríamos seguir un buen rato hablando de las personas, pero creo que ya bastan unas pinceladas para que comprendan el alcance que tiene. Vamos a ver ahora patrimonios. Aquí tratamos de otros riesgos que afectan a los bienes materiales de las empresas. Hablamos de la maquinaria, las instalaciones, las fábricas, las oficinas, los stocks de materia prima o de productos. Y fíjense que les he puesto ahí un par de ejemplos de logotipos conocidos sobre siniestros importantes. Porque, claro, el patrimonio, en el caso de Ibarra, consistió en el incendio brutal y completo de una fábrica de productos derivados del aceite,
mayonesas, aceites, salsas, y la fábrica ardió por completo. O sea, la fábrica estaba situada cerca de Sevilla, en el sur de España, en Dos Hermanas, y ardió por completo. Bueno, pues está claro el impacto patrimonial. Voy ahora al otro ejemplo, el logotipo súper conocido de la manzana de Apple. Apple lo que ha tenido es un daño inmaterial en su patrimonio, lo está sufriendo ahora mismo por las demandas de las que sin duda todos tienen noticia por obsolescencia programada. Apple programa los teléfonos de forma que artificialmente se ralentice su funcionamiento para que el consumidor compre otro nuevo. Hombre, como idea de negocio no está mal, pero claro, es que les han pillado, dicho de una manera muy coloquial. Han sido sorprendidos en esto y las sanciones a las que se van a ver expuestos van a ser monumentales. ¿Recuerdan el caso de Volkswagen? También tuvo un problemilla por unos temas de contaminación mayor de lo debido en los motores de los vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de patrimonio no nos referimos solamente al patrimonio físico, a los bienes materiales, también hablamos de algunos bienes intangibles y que son sumamente valiosos e importantes para las empresas, como es el caso de la marca, la reputación y la marca. Sin marca y sin reputación, la empresa acabó, se terminó. O sea, si la reputación falla muy gravemente, la reacción del mercado, la reacción de los consumidores será adversa. Y además, lo más probable es que nuestros competidores se aprovechen de esa debilidad para echarnos del todo del mercado. Bien, creo que esta idea patrimonial y su amplia extensión puede haber quedado clara ya. Vamos a ver ahora el tema de los beneficios del que antes les hacía una pequeña introducción. Bueno, las empresas a veces tienen un daño material muy pequeño, insignificante, pero que ese daño produce unas consecuencias brutalmente altas en materia de beneficios. El daño puede ser muy pequeño, puede ser un pequeño incidente que limita el acceso a la planta, imagínense una planta en la que se fabrica algún tipo de cosa. Pero si no se puede acceder a la planta porque hay una rotura en el puente de la carretera que conecta con nuestra fábrica, fíjense que ni siquiera se trata de un bien propiedad de la empresa, pero es que nos deja la empresa aislada y por lo tanto fuera de combate, ajena a la productividad y merma los beneficios. Es un ejemplo muy bestia el de que sea una interrupción de una autopista o de una autovía, pero imaginen la cantidad de cosas que pueden suceder y que pueden privarnos de ese beneficio al que la empresa aspira, porque sencillamente la empresa se queda parada. Hay muchos ejemplos de casos así. Y permítanme que les cuente uno mío personal, porque a mí en casa tuve un pequeño incidente en la cocina, no pasó nada, fue una cosa que generó mucho humo y tal, pero durante el tiempo que hubo que emplear en reparar la cocina y arreglar los desperfectos por el pequeño fuego y el humo, pues mi beneficio es que no podía comer en casa. Es decir, mi extracoste es que tuve que comer durante casi una semana fuera de casa, de restaurante, con un costo mayor. Es un ejemplo, si quieren, muy traído por los pelos, pero quería ilustrarles con él hasta qué punto una pequeña cosa puede causarte una pérdida de beneficios o unos costes añadidos extraordinarios de cierta magnitud. Claro, además, si lo que tenemos dañado es nuestra fábrica, pues a lo mejor podemos encargarle a otra fábrica de nuestro propio grupo o a un competidor que nos haga el trabajo y, por lo tanto, que temporalmente nos fabrique lo nuestro. Sí, efectivamente ese recurso existe, pero aún así se va a producir una pérdida de beneficios porque nuestros costes de producción seguro que van a ser más altos al encargarle el producto a un competidor. Y además estaremos poniendo en riesgo que la calidad sea la misma, que las condiciones del producto final no se note que lo están haciendo en otro sitio. Es decir, hay un enorme campo de análisis en la cuestión de los beneficios y, por desgracia, es el hermano pequeño que muchas veces pasa desapercibido en la gestión de riesgos y al que nadie le presta atención. Desgraciadamente, esto es algo que nos encontramos
con mucha frecuencia en la práctica diaria al hablar con empresas y al ver tipologías de siniestros concretos. Hay varias opciones a la hora de calcular el beneficio y de abordar cómo se analiza para que si pasa tal supuesto o tal otro o tal, en esos casos, tener un plan de acción y tener ya previstos una serie de mecanismos que nos permitan salir de la situación con la mayor, con las menores pérdidas posibles. Bien. Continuamos ahora hablando un poquito más de pérdida de beneficios, porque además les quería poner algunos ejemplos. Sí, aquí está. En la transparencia siguientes les hablo, por ejemplo, es un caso relativamente antiguo, en el año 82, o sea que me remonto muy atrás en el tiempo. Pero en aquel momento la banda terrorista ETA situó una bomba bastante importante en Río Rosas, en el centro de Madrid, con 100 kilos de explosivos y destruyó 700.000 líneas de telecomunicaciones, que estuvieron interrumpidas durante meses. Los que conozcan la geografía española, Madrid está en el centro y es un poquito como el nodo de comunicaciones. Bueno, pues la bomba afectó a ese nodo y Telefónica no tenía previsto en aquel entonces, en el 82, la pérdida de beneficios. Sí que tenían un magnífico programa de seguros para compensar la pérdida por aquella explosión terrorista y que entonces los bienes físicos fueran restaurados con la mayor rapidez. Eso lo tenían previsto, pero no tenían previsto para nada la interrupción de 700.000 líneas telefónicas y de telecomunicaciones durante muchos meses. Lo que les decía antes, la pérdida de beneficios, el garantizar los beneficios suele ser muchas veces el punto débil de la gestión de la gerencia de riesgos. Un ejemplo más cercano, en enero del 2015, la cárnica Campofrío, es una empresa de productos cárnicos bastante conocida, tuvo un incendio que afectó a una sola de sus plantas, solo a una de sus plantas. Por lo tanto, bueno, no es grave. Tenemos otras fábricas, podemos seguir produciendo cárnicos en otros lugares. Pues no, resulta que en esa fábrica, que fue la que quedó completamente destruida, tenían toda su línea de loncheados. Es decir, el jamón, el salchichón, los chorizos, los productos que fabricaban en todos lados para llevarse al mercado ya loncheados y envasados al vacío dependían de esa única planta y además no tenían debidamente prevista la cuestión de los beneficios porque, como se pueden imaginar, lo que se les produjo a principios del año 2015 fue un cuello de botella porque no podían suministrar a lo que esos demandaban. No había línea para producir los loncheados y eso ocurrió bastantes problemas. Recuerdan que les hablaba antes del caso de Dos Hermanas, que fue en julio del 16, aquí cerca de Sevilla. Bueno, tenían una sistemática mucho más sencilla. Lo que producían en Dos Hermanas lo podían hacer igual en otras fábricas. El grupo tenía otras fábricas en otros lugares a las que trasladar esa producción y pudieron resolverlo sin mayor problema. Bien, pues es un ejemplo de que a veces tener prevista una situación alternativa, por si acaso, es algo que presta utilidad llegado el caso. Y este ejemplo es una ilustración de ello. Bien, vamos a ver ahora el cuarto elemento del que les hablaba, es la responsabilidad civil. Y con esto, créanme, nos podríamos tirar, no este webinar de 1 hora, no, podríamos estar hablando aquí varias semanas, porque el mundo es una riqueza casuística brutal la que tenemos al abordar la responsabilidad civil. Hay muchísimos casos, muchísimas derivadas. Además, es un tema que se relaciona con la ley, es decir, el entorno legal que tengamos en cada territorio va a dictarnos unas normas distintas en materia de responsabilidad civil. Por citarles el caso, en Europa continental, la responsabilidad civil se rige mayoritariamente por el Código Napoleónico de origen francés
y por lo tanto está de alguna manera unificada. Además, la Unión Europea también ha contribuido a que eso sea bastante unificado. Pero claro, si pensamos en el Reino Unido, allí en Inglaterra la cosa es diferente. Luego en los Estados Unidos, cada estado tiene una legislación bastante distinta del estado de al lado, en cualquier tipo de materia. Eso hace que las responsabilidades civiles, que tienen una base jurídica importantísima, sean muy diferentes según sea el sitio donde nos encontremos. Bien, les hablo aquí de una serie de responsabilidades, de tipos de responsabilidades. La de explotación, pues es la responsabilidad por lo que estemos haciendo. Digamos que por la propia actividad de que se trate, incurrimos en una responsabilidad determinada por la gente, por todo tipo de circunstancias. La locativa, la responsabilidad civil locativa, es la que se agarra directamente con los locales, con los lugares en los que estamos. Y ahí encontramos que si de nuestra fachada de la empresa cuelga un rótulo luminoso de neón y por efecto del viento ese rótulo se cae y causa un daño a una persona que pasaba por allí, pues estaríamos ante un caso de responsabilidad civil locativa, por ponerles un ejemplo así un poco accesible. Pero hay más. Tenemos la responsabilidad civil de los productos. Les hablaba hace un momento del caso de Lactalis, de la empresa esta de alimentos para bebés franceses. El escándalo ha estallado la semana pasada, o sea, está ahora mismo en los periódicos, empezando a entrar en los tribunales y con un gran revuelo mediático. Pero si quieren me remonto a otro más antiguo. Algunos de ustedes recordarán el caso de la talidomida, que es de allá de los años 57 y 58. Y era un medicamento maravilloso que a las mujeres embarazadas les evitaba las náuseas. Fantástico. Sí, pero no previeron que al feto, al futuro hijo, le causaba malformaciones bestiales. Bueno, pues desde el año 57-58, los nacidos con aquellas malformaciones siguen teniendo pleitos ante la justicia reclamando a la empresa alemana, un laboratorio cuyo nombre no recuerdo, que era el fabricante del medicamento llamado talidomida, y que fíjense ustedes qué barbaridad, para evitar vómitos y náuseas durante el embarazo, condenar a los hijos a graves secuelas de por vida y a terribles malformaciones. Bien, pues eso es un resumen muy bestial de a qué nos referimos al hablar de responsabilidad civil de productos. Luego está la retirada. Si descubrimos que nuestro producto puede causar un daño, debemos tener previsto en nuestro plan de gerencia de riesgos cómo retirar del mercado ese producto antes de que empiece a matar gente, a causar un daño brutal. Y aquí siempre pienso en el ejemplo de Perrier, el agua mineral embotellada de una empresa francesa que se llama Perrier, que en febrero del año 90 resulta que las botellas salían contaminadas con un producto derivado del petróleo. Es decir, tú compras agua de gran calidad, de origen francés, súper cara, y encima lo que estás tratando es, bebiendo, es trazas de benzina, de gasolina, de petróleo, en fin, imagínense. Bueno, esta empresa fue sumamente hábil, tenían preparado un plan específico para este tipo de caso, para este tipo de situación, y en un tiempo récord consiguieron retirar del mercado 160 millones de botellas. Y las retiraron en un tiempo récord, ahorrándose los perjuicios que esto habría causado a los consumidores, ahorrándose los pleitos posteriores y, sobre todo, fueron tan hábiles y lo hicieron tan bien que la imagen, la reputación de Perrier no sufrió daños. Al contrario, ganaron una mejor imagen porque demostraron que eran una empresa concienciada, responsable y que meditaba muy bien sus acciones. Consiguieron llevarlo a la práctica y a mí es un ejemplo que me encanta, porque en el mundo de las responsabilidades civiles y las retiradas de productos y todo este tema del que estamos hablando, es difícil encontrar ejemplos en los que se haya hecho bien. Y en el caso de Perrier lo hicieron mejor que bien. Salieron refortalecidos de aquella crisis que de otra manera les podría haber costado el final de la empresa. En fin, es un ejemplo bastante brutal. Hay muchas más responsabilidades y les voy a hablar aquí de los dos tipos de contaminación medioambiental. Ustedes saben
la importancia que toma el medio ambiente cada día más en la sociedad actual. El medio ambiente cada vez es un bien más importante a proteger. Bien, pues podemos, por un problema accidental, dar lugar a una contaminación a nuestro alrededor. Se nos escapa un vertido de alguna sustancia y podemos causar una contaminación. Y eso es por accidente. Pero también puede ser una contaminación gradual. A lo largo de los años estamos manipulando determinadas sustancias peligrosas que se filtran al medio ambiente, que se infiltran en el terreno. Recuerdo un fabricante de baterías que durante 30 y tantos años estuvo fabricando baterías con mucho contenido de plomo en un determinado lugar, cerca de una ciudad importante. El crecimiento de la ciudad llevó a que la fábrica de baterías se trasladase a otro lugar. Pero cuando intentaron construir viviendas sobre la antigua fábrica de baterías, resulta que el terreno tenía demasiado plomo y ese exceso de plomo podía dar lugar a graves problemas sanitarios a las personas que después se alojasen ahí. Es un caso claro de contaminación gradual, progresiva, poquito a poco, a lo largo del tiempo. Para eso, por supuesto, existen soluciones denominadas en la industria de E&L para proteger los temas de la contaminación, analizarlos debidamente y tener soluciones, que las hay, para ese tipo de supuestos. Bien, hay muchas más responsabilidades, pero si me lo permiten lo vamos a dejar aquí, porque además creo que me estoy zampando muchísimo tiempo del que este webinar tenía previsto. El documento lo pueden ver, responsabilidades profesionales por mala praxis. Hay también responsabilidades de contratación obligatorias para consejeros y directivos. En fin, es un capítulo sumamente amplio, incluso afectando a la vida privada, a las personas. En cada país la legislación es diferente, pero por ejemplo en España, si alguien tiene un perro de una raza de las denominadas peligrosas, como ese perro puede causarle daños a un vecino, está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los eventuales perjuicios que el perro peligroso pueda llegar a causar a los demás. Es decir, hay un gran número de responsabilidades específicas muy ad hoc y pensadas para una regulación muy exigente en esta materia, no solo en Europa, sino ampliable en Estados Unidos. El tema de la responsabilidad civil, créanme, da de comer a muchísimos bufetes de abogados y además con minutas muy sustanciosas. Bien, hay un capítulo que no quiero dejar pasar por alto y que me gustaría comentar, al menos someramente, y es el de los activos intangibles. Hemos hablado antes de la reputación, por ejemplo, ¿no? Nuestra imagen de marca se puede ver dañada y eso tiene costes formidables. Eso lleva unos costes inimaginables. Es muy difícil calcular el valor de una marca y evaluar el potencial perjuicio a esa marca. Pero no solamente eso, no solamente la marca, la imagen, la reputación, también están las patentes, aquellos secretos tecnológicos que en nuestra empresa hemos desarrollado y que nos dan una cierta ventaja estratégica de cara a los demás. Pues esas patentes son un activo intangible y demasiadas veces no se valoran debidamente, no se custodian con el debido cuidado, en fin, no se toman las medidas más elementales de protección y eso causa daños severísimos a las empresas. Por supuesto, también en el capítulo de activos intangibles están los actos de los empleados, los directivos. También hablábamos hace un momento de las pólizas de directivos, de D&O, Directors and Officers, el móvil, el acoso laboral, las malas prácticas de empleo, el acoso sexual, algo tan de moda, desgraciadamente, a todos los niveles de la sociedad y en no importa qué país, el espionaje industrial. En fin, estamos hablando de un capítulo brutal. ¿Se acuerdan que les mencionaba antes el tema de Volkswagen? Han sabido mantener bien, preservar sus activos intangibles que se vieron amenazados con el escándalo de los gases contaminantes por encima de lo debido de los vehículos diésel. Recordarán, esto está todavía dando vueltas en los tribunales de algunos países y particularmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Bien, Volkswagen ha reaccionado bien. Se nota que tenían un plan, se nota que tenían una gerencia de riesgos preparada o casi preparada
para solventar este tipo de cuestiones. Lo dejamos aquí por cuestiones de tiempo, pero creo que queda ilustrado el tema de los activos intangibles. El crimen. El crimen reviste muchas formas, la criminalidad como actividad humana, y desde luego tenemos que pensar en ellas. Y depende de lo que hagamos, recuerdan que les hablaba antes de supermercados, pero si tenemos un banco, una entidad financiera o nos dedicamos a la aviación comercial, hay muchísimas formas en las que un empleado infiel puede ser un riesgo brutal para la empresa. Y es algo en lo que también debemos reflexionar a la hora de abordar una gerencia de riesgos como debe ser. Las empresas farmacéuticas, alimentarias, muy en particular las lácteas. ¿Recuerdan el terrible ejemplo de estos días que les acabo de comentar? A mí me ponen los pelos de punta. Yo tengo hijos y de pensar que una leche maternizada me pueda matar a un hijo, en fin, no quiero ni pensarlo. Pues todo eso resulta que además entra en otro capítulo, el de la manipulación fraudulenta de productos. Y hay alguna empresa, también láctea, que ha sufrido manipulación fraudulenta del producto y alguien, un verdadero criminal, envenenaba yogures para exigir un rescate a la empresa. Oiga, si usted no me paga tanto, sus yogures van a empezar a matar a los clientes. Siento contarles un ejemplo tan brutal, pero esto existe. Esto ha sucedido y les estoy hablando de casos reales. O el Tylenol en los Estados Unidos. El Tylenol, un medicamento analgésico para el dolor de cabeza, hubo un criminal que lo envenenó y le exigió un rescate a la empresa fabricante porque si no le pagaban, los clientes que tomaran Tylenol para cuidarse el dolor de cabeza, sencillamente se quitarían el dolor de cabeza para siempre porque los tenían que enterrar. En fin, una cosita bastante macabra, pero estos son casos reales. Créanme que el mundo del crimen le tenemos que prestar una importante atención. Claro, imagínense si nos dedicamos a un tema financiero, banca, una caja de ahorros o revelación de secretos. Algunos conocerán el caso de Gervais Falciani, que reveló secretos, se los llevó en un pendrive del banco en el que trabajaba, el HSBC, el Hong Kong Shanghai, y se llevó una cantidad de secretos que causaron un perjuicio brutal a su banco, un perjuicio patrimonial gravísimo. Hay muchos ejemplos de todo esto y aquí me estoy refiriendo a un caso de crimen. El ejemplo del HSBC es un crimen cometido por este empleado infiel. Hay muchos, luego está la extorsión, los ciberriesgos, los riesgos derivados de las tecnologías informáticas, la piratería, el hackeo, la suplantación de identidad empresarial, fenómenos de phishing, utilización fraudulenta de instrumentos de pago. Hay un enorme capítulo de riesgos derivados del crimen. Creo que me están haciendo señas de que me estoy pasando de tiempo y voy a ir resumiendo un poco. Creo que tienen ustedes acceso a todos los textos de este PowerPoint. Creo que estamos en la página 20 y hay 30 y tantas. O sea que si les parece, vamos a ir concluyendo por aquí, dejando la opción, por favor, de aquellas preguntas que ustedes quieran formular, que además, si las remiten por escrito, si las hacen a través de correo electrónico y demás, pueden hacer preguntas y trataremos desde ALDE de contestarlas lo antes posible y se las haremos llegar en lo que resta de semana, mañana jueves o pasado viernes. Espero que esta exposición les haya sido de utilidad, les haya servido para entender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de risk management, cuando hablamos de gerencia de riesgos. Hay muchas cosas. Además, amigos, yo que llevo algunos años en esto, bastantes, les garantizo que es un tema apasionante, siempre lleno de cosas nuevas, de evoluciones tecnológicas. Es un mundo que realmente les recomiendo si alguno quiere profundizar en la gerencia de riesgos. Y además, si ha lugar, cuenten conmigo para poderles apoyar en ello. Muchas gracias y a partir de aquí, preguntas, por favor. Vale, pueden realizar las preguntas mediante el panel que tienen situado a la derecha. De este modo quedarán registradas y Mariano les podrá dar respuesta.
De esta manera trasladaremos esas preguntas a Mariano y en un plazo aproximado de 24 horas, 2 días, enviaremos un correo con las respuestas a todos los asistentes. Les recordamos para finalizar que la grabación la recibirán en su correo electrónico para volver a verla en el momento en el que deseen, que les enviaremos para que tengan a su disposición todas las diapositivas de esta presentación, incluidas las que han faltado por verse, y que para cualquier duda, consulta o sugerencia nos pueden escribir a admisión@ealde.es y les responderemos lo antes posible. Un saludo. Gracias, buenas tardes.